Le llaman el oráculo de Omaha y es el inversor más rico del mundo. ¿Cómo se hizo millonario? ¿Qué podemos aprender de él? ¿Podemos invertir con él? ¿Cuáles son sus inversiones? Te lo voy a contar todo. Tuvo grandes aciertos pero también errores. Él mismo reconoce que desde pequeño sabía que acumularía riqueza. Yo podía darme cuenta desde que tenía 10 años. Si vivía una larga vida, acabaría con mucho dinero. Y estaba en lo cierto. Más de 70 años después, es el quinto hombre más rico del mundo y el inversor número 1. Muy joven y enérgico, Warren está muy interesado en las últimas novedades y hay muchas cosas que puedes aprender del enfoque de Buffett. Actualmente su patrimonio neto es de 109 miles de millones de dólares. Billones. Y su holding, Berkshire Hathaway, tiene una capitalización de mercado de más de 600 miles de millones de dólares. Sus ganancias provienen de su propio método de inversión, el cual vamos a ir descubriendo, y se vio influenciado, entre otros, por su profesor Benjamin Graham y su amigo Charlie Munger. Pero, ¿dónde empezó todo? Warren Buffett nació el 30 de agosto de 1930, en la ciudad de Omaha, estado de Nebraska. Su padre, Howard Buffett, era corredor de bolsa y miembro del Congreso de los Estados Unidos. Por otro lado, la relación con su madre, Leia Buffett, fue complicada como desvela el propio Buffett en su biografía. Ella tenía sus cosas buenas, pero las cosas malas me impidieron tener una relación con ella. También reveló que llegó a tenerle miedo. En el año de su nacimiento el contexto económico era desastroso. Un año antes Estados Unidos había sufrido el crack del 29 y comenzaba la llamada Gran Depresión, que se prolongaría durante la década de los 30. Su padre, como corredor de bolsa, fue perjudicado y perdió su trabajo en 1931. Aún así su padre no se rindió y decidió crear una compañía de inversión. ¿Cómo era Buffett por entonces? Warren era un niño con energía, muy competitivo, al que le gustaban los números y leer mucho en comparación con el resto de niños de su edad. A veces incluso volvía a leer los mismos libros. Los primeros libros de inversión a los que accede Warren son los de la oficina de su padre. Sin embargo, uno de los libros que él destaca provenía de la biblioteca y era 1000 maneras de ganar $1000. Desde muy pequeño mostraba interés por los beneficios, el dinero o el interés compuesto. Con tan solo 6 años de edad, el pequeño Warren compró chicles en el almacén de su abuelo y comenzó a venderlos puerta a puerta cerca de su casa. Una vecina le pidió un paquete en lugar del combo de 5 que él ofrecía. Warren lo pensó unos instantes y se negó. Dijo a la mujer: «Podría no vender los otros 4. Es demasiado riesgo». Y podríamos decir que aquí empieza uno de los pilares de su filosofía de inversión: no perder dinero. Con 11 años compró sus primeras acciones en el mercado de valores. Era el comienzo de un genio del emprendimiento. Cuando creció y llegó a los 13 años, Warren se mudó junto a su familia a Washington, ya que su padre fue elegido congresista por el Partido Republicano. Fue un cambio duro para el joven Warren, ya que perdió a sus amigos, pero eso no le impidió seguir prosperando. Empezó a vender periódicos del Washington Post entre sus vecinos. Era su primer trabajo. Poco después, a los 14 años, haría su primera declaración de impuestos. Citó tanto su reloj como la bicicleta que utilizaba para repartir los periódicos, como deducciones de su actividad laboral. Con este empleo y su inversión en una granja logró sus primeros ahorros. ¿Y qué hace un emprendedor con ahorros? Invertir. Con 16 años, Buffett compró una máquina de pinball, se autoproclamó representante de una empresa inventada y convenció al dueño de una barbería para instalar la máquina de pinball en su negocio y repartirse los beneficios. La idea fue todo un éxito, y la máquina triunfó desde el primer día. En una semana había recaudado los $25 que era el precio de la máquina. ¿Qué haría con este dinero? Reinvertir en otra máquina de pinball. Pronto contaba con 6 máquinas y ganaba más de $50 a la semana.
que teniendo en cuenta la inflación de todos estos años, hoy sería aproximadamente unos $770 semanales, lo que supondría más de $3.000 al mes. Y recordemos que solo tenía 16 años. Le iba tan bien que llegó a dudar de si merecía la pena ir a la universidad. Finalmente, influenciado por su padre, decidió seguir estudiando y vendió todo el negocio de paintball por unos $1.000, que en la actualidad sería el equivalente a unos $15.500. Fue a la Wharton School de la Universidad de Pensilvania y luego se graduó en la Universidad de Nebraska. Lo que muchos no conocen de la vida de Warren Buffett es que con 19 años sufrió una importante derrota. Fue rechazado por la Universidad de Harvard, la universidad de sus sueños. Pero lo que parecía una mala noticia al final se convirtió en una oportunidad. En palabras del propio Warren, fue lo mejor que le ha pasado. El rechazo le enseñó lecciones que lo ayudaron a seguir adelante y conoció a algunas de las personas más influyentes de su vida. ¿De quiénes hablamos? El rechazo en Harvard le brindó la oportunidad de estudiar economía en la Columbia Business School, en la cual tuvo como profesor a Benjamin Graham, conocido como el padre del Value Investing y autor del libro El inversor inteligente, libro que el propio Buffett recomienda a día de hoy. La filosofía de inversión de Benjamin Graham consistía en comprar las acciones cuando estaban cotizando por debajo de su valor intrínseco. Este método de inversión y más cosas las aprendió el joven Buffett. A pesar de que fue el alumno con la mejor nota de la clase, tanto el padre de Buffett como el propio Graham no querían que el joven fuera a Wall Street, y Graham rechazó la oferta de Warren de trabajar gratis para él. Sin embargo, tiempo después se replanteó la decisión, y Graham decidió llamarlo. De esta forma, en 1952, Buffett empezó a trabajar con el legendario Benjamin Graham en una oficina donde pasaban los días analizando informes de la bolsa de valores. Ambos utilizaban la estrategia del value investing, invertir en empresas con sólidos fundamentos y siempre a largo plazo, pero lo hacían con algunas diferencias. Graham se basaba rigurosamente en el balance y en los ingresos de una empresa, mientras que a Warren también le interesaban muchos otros elementos más intangibles como el equipo gestor o la marca. Durante esta época conoció a otra persona que sería clave en su vida, Susan Thompson, su primera esposa con la que mantendría 52 años de relación. En la primera cita la llevó al cine en un coche fúnebre, ya que era dueño de la mitad de la compañía, un romántico. Buffett afirma que Susan lo cambió como persona y también cambió su visión política. Él provenía de una familia republicana y después acabó siendo más bien demócrata. También durante esta etapa de su vida aprendió a hablar en público. Era algo que no le gustaba nada, hasta que un día vio en el periódico un anuncio de un curso para mejorar hablando en público. Él mismo dice que este hecho le cambió la vida y le permitió pedir matrimonio a su esposa. Conserva con orgullo el certificado que le dieron por completar el curso. Con 21 años se casó. Por otro lado, su mentor, Benjamin Graham, se retiró y en 1956 Warren se mudó junto a su esposa a su tierra natal, Omaha. Estaba listo para empezar su propio camino en el mundo de la inversión. Y también estaba a punto de conocer a otra de las personas más importantes de su vida. ¿De quién se trata? Una vez instalado en Omaha, en 1956, con unos simbólicos $100 propios y $105.000 de otros inversores entre amigos y familiares, Warren decide crear su propia firma de inversión llamada Buffett Associates. A finales de ese año, la empresa gestionaba un capital de $300.000. Hasta 1961, Buffett alcanzó una rentabilidad del 251%, mientras que el Dow Jones, índice de referencia de la bolsa americana por aquel entonces, solo obtuvo un 74,3%. Durante los próximos años, la empresa continuó creciendo hasta llegar en 1962 a los más de $7 millones. En 1965, Buffett adquirió parte de la firma textil Berkshire Hathaway.
bajo la cual más adelante unificaría todos sus negocios, y pronto comenzó a invertir en compañías de seguros. Los inicios de Versailles no fueron brillantes. La compañía estaba en una industria que hacía frente a verdaderos desafíos de competencia y altos costos de producción. Versailles perdía dinero, no era una empresa solvente. Necesitaría muchísimo capital para hacerla reflotar. En el plano personal, Buffett compró en 1958 la casa en la que sigue viviendo actualmente y en la que crió a los 3 hijos que tuvo con su esposa Susan. Durante esta época conoció a su socio y amigo Charlie Munger. De él aprendió que la calidad de los negocios en los que invierte es aún más importante que la valoración, y por lo tanto era preferible invertir en una empresa buena que estuviera en su justo precio antes que invertir en una empresa regular o mala que estuviera a un precio barato. A largo plazo, las empresas de calidad se comportan mejor. Munger es el vicepresidente de Berkshire Hathaway y su amistad y colaboración en los negocios ha continuado desde entonces hasta día de hoy. Volviendo a su esposa, en 1977 se divorció de Susan, pero Warren continuaba enamorado de ella y el divorcio le afectó muchísimo, hasta el punto de que estuvo viviendo como un vagabundo a la puerta de la casa de Susan durante semanas. Ambos se profesaron un gran afecto hasta la muerte de Susan en 2004. Buffett pasó semanas sin separarse de ella, y cuando falleció, salió de nuevo su parte más frágil y no tuvo fuerzas para ir al funeral. Fue la propia Susan la que tiempo atrás había presentado a Warren a su amiga Astrid Mengs, pidiéndole que cuidara de su exmarido. 2 años después de la muerte de Susan, Warren se casó con Astrid, y a día de hoy continúan juntos. ¿Afectó su vida personal a los negocios? A pesar de los golpes emocionales, Warren no dejó de lado las inversiones y continuó incrementando su fortuna año tras año. Encontró un tipo de negocio que hizo que su riqueza creciera considerablemente: los seguros. Warren veía las aseguradoras como si fueran bancos en las que la gente pagaba una cuota de forma recurrente, lo cual otorgaba una buena liquidez a las aseguradoras. Pero lo más importante que descubrió en las acciones de las aseguradoras es que estaban cotizando sin valorar la cantidad de efectivo que éstas tenían. Y al comprarlas, Warren tuvo acceso a toda esa cantidad de efectivo. ¿Y qué hizo con él? Lo mismo que llevaba haciendo desde la adolescencia con el negocio del paintball: reinvertir. Una de las compañías de seguros en las que invirtió fue Geico, en 1976. En esta misma compañía su mentor Graham había logrado tiempo atrás una gran rentabilidad. Ese mismo año Graham murió. Tras el negocio de las aseguradoras y otros, como el de la compra de la chocolatera See's Candy, Buffett había aumentado su patrimonio desde los 67 millones en 1977 hasta los 600 millones en 1983. Y 3 años después ya sería billonario, con un total de 1,4 billones. En la época de los 80 tuvo aciertos y errores. Uno de sus peores errores ocurrió en 1987, cuando compró el 12% de Salomon Brothers. Al principio todo fue bien, pero en 1991 Salomon Brothers estaba siendo investigado por la Reserva Federal, la SEC y el Departamento de Justicia, por haber cometido irregularidades con los bonos de la tesorería. Salomon Brothers había excedido el límite de bonos y su deuda era gigantesca. Warren se encontró ante una encrucijada: abandonar la empresa que podía ir a la bancarrota o continuar en ella. Eligió lo segundo y fue elegido como presidente de la Junta de Salomon. Convenció a la tesorería de que las decisiones que habían tomado en el pasado habían sido erróneas y no volverían a repetirse. Y si dejaban quebrar a Salomon, mucha gente quedaría desempleada y afectaría a otras empresas dado su gran tamaño. Salvó la compañía, pero esta fue multada con $290 millones por esta infracción, la mayor multa jamás aplicada sobre un banco de inversión en ese momento.
Desde entonces, Warren se volvió muy crítico con los bancos de inversión y con su codicia, y también más vigilante con los equipos directivos. Por otro lado, entre los aciertos de los 80 encontramos la inversión en Coca-Cola, que realizó aprovechando un bajón en el mercado en 1988, y que mantiene hasta día de hoy como una de sus más exitosas y prolongadas operaciones. En 1991, Warren conoció a otra persona muy relevante para él, Bill Gates. Al principio parecían incompatibles, ya que Bill Gates era un magnate de la tecnología, y Buffett por entonces y durante años ignoró las compañías de tecnología avanzada que estaban fuera de su ámbito de competencia. Pese a todo, trabaron una amistad que se mantiene hasta nuestros días, y Bill Gates tiene parte invertida de su patrimonio en Berkshire Hathaway. ¿Con la reciente amistad de Bill Gates cambiaría Buffett su postura respecto a la tecnología? Con la llegada del nuevo siglo, muchos dudaron de Buffett por sus bajas rentabilidades. Internet estaba revolucionando el mundo, era una gran ventana para el comercio y una gran oportunidad para invertir. Miles de inversores se lanzaron a comprar cualquier compañía llamada .com y obtenían grandes subidas en poco tiempo. Sin embargo, Warren se mantenía al margen. Consideraba que estas empresas estaban fuera de su círculo de competencia, fuera de lo que él conocía y por lo tanto no debía invertir en ellas. El tiempo daría la razón a Buffett con el estallido de la burbuja tecnológica entre el año 2000 y 2002, donde el Nasdaq se desplomó un 78% y muchas de estas empresas quebraron y desaparecieron, haciendo perder a los incautos inversores el 100% de lo invertido. Entretanto, para 2006, Buffett continuaba creciendo su fortuna y contaba ya con 46 billones de dólares, y era ya uno de los hombres más ricos del mundo. Poco tiempo después realizó una de sus mayores compras, de manera conjunta con Mars. El 28 de abril de 2008 anunció que se crearía la compañía de dulces y chicles más grande de los Estados Unidos, con un valor de 23.000 millones de dólares. Esta compra le daría a Warren, a través de Berkshire, el 10% de Wrigley. Solo un año después, en 2009, por medio de Berkshire Hathaway, realizó la mayor operación de su historia comprando por 44.000 millones de dólares la compañía de ferrocarriles Burlington Northern Santa Fe, de la que ya poseía un 22,6%. La OPA fue por el 77% de las acciones restantes que todavía no poseía. En un plano más personal, Buffett estaba cumpliendo años y tuvo problemas de salud. En 2012 comunicó que padecía un cáncer de próstata. Se sometió a tratamiento y lo superó. A pesar de su edad, él seguía, como ha reconocido en más de una ocasión, seguía aprendiendo día tras día. Y un nuevo tipo de inversión estaba a punto de llegar a su cartera de inversión. ¿De cuál se trata? En 2016, Warren Buffett sorprendió al mundo comprando acciones de Apple, aprovechando la caída de precio que sufrió la acción de Apple ese mismo año. Desde entonces, su crecimiento ha sido vertiginoso, y podemos ver en el gráfico el absoluto acierto con esta inversión y el magnífico retorno que ha obtenido. ¿Cómo quedó la cartera de Buffett tras esta inversión? Ahora mismo Warren Buffett es para muchos el mejor inversor de todos los tiempos. Admirado y respetado por igual, logró transformar la ruinosa empresa textil de Berkshire Hathaway en una de las más grandes y exitosas compañías del mundo. ¿Qué empresas forman parte de su cartera actualmente? Apple es su principal posición con casi el 39%. Le sigue Bank of America con un 11,19%. En tercer lugar tenemos a Chevron con casi un 10% del peso, seguida de Coca-Cola con un 8,51% y American Express con el 7,49%. La lista continúa con muchas otras acciones de menor peso dentro de su cartera. ¿Podemos invertir con Warren Buffett? Por supuesto que sí. Berkshire Hathaway cotiza de forma pública en la Bolsa de Nueva York y cualquier persona puede invertir en ella
y obtener los mismos resultados que obtenga a partir del momento de la inversión Warren Buffett. ¿Y qué sucederá con Berkshire cuando él fallezca? Con 92 años es una leyenda viva de la inversión. Aunque ahora mismo goza de un buen estado de salud, en sus numerosas cartas a los inversores ha tratado pormenorizadamente el tema de la sucesión, y no parece que vaya a ser un gran riesgo para que su legado continúe. Mientras viva podremos disfrutar cada año de las reuniones anuales de inversores que celebra en Omaha, a las que acuden muchos inversores y admiradores. Allí, él y su socio Munger hablan sobre inversiones y economía, transmitiendo sus grandes conocimientos y su amplia experiencia. Ha donado mucho dinero a la filantropía a través de la fundación de su amigo Bill y Melinda Gates. Me lo paso muy bien todos los días. Quiero decir, estoy haciendo exactamente lo que quiero hacer en la vida. Sé que no hay nada mejor que eso. Gracias por haber llegado hasta el final. Comparte el vídeo con alguien a quien puede interesar y no olvides suscribirte.